En Londres, Inglaterra, Danny Meehan, un futbolista profesional, alcanzó la fama y la fortuna gracias a su talento en el deporte. Incluso llegó a ser capitán de la selección inglesa, pero las denuncias sobre el amaño del partido contra Alemania le llevaron a ser expulsado del deporte. Lejos del fútbol, Danny sigue gastando su dinero en alcohol, yendo de bar en bar para olvidar sus problemas. Sin embargo, una tarde, el jugador supera el límite de velocidad en la carretera mientras se bebe una botella de alcohol, lo que llama la atención de la policía. Para empeorar las cosas, tan pronto como Danny entra en otro bar, 2 policías le piden que los acompañe a la comisaría, pero Danny se niega y además ataca a los agentes. Por ello, el jugador es condenado a pasar 3 años en Longmars, una prisión de máxima seguridad. Al llegar allí, Danny es recibido por decenas de presos furiosos por la imagen negativa que ha dejado en la selección de Inglaterra. Además, el jugador es presentado al supervisor de la prisión, el señor Burton, quien le informa de una propuesta que el director de Longmars desea hacerle. El director quiere que el jugador entrene a su equipo de fútbol, pero el señor Burton le aconseja a Danny que no acepte, ya que él es el capitán oficial del equipo. Después de eso, Burton envía a sus oficiales, Aiter y Ratchet, a mostrarle a Danny la celda y el lugar donde trabajará. A continuación, le presentan a Doc, uno de los presos más antiguos de Longmars, para que le ayude a limpiar el césped. Durante el trabajo, Danny también conoce a Charlie Sykes, un gángster que acusa al jugador de haberle hecho perder dinero. Al parecer, Charlie apostó por la victoria de Inglaterra contra Alemania, pero Danny falló un penalti de forma muy sospechosa. El gángster lo amenaza diciendo que recuperará el dinero perdido de cualquier manera. A pesar de ello, Danny sigue con su trabajo y, a la hora del almuerzo, conoce a Nitro y Massive, 2 de sus admiradores y contrabandistas en la cárcel. Mientras que Massive parece ser un tipo de confianza, Danny no simpatiza con Nitro y prefiere mantenerse alejado de él. Al final del día, el jugador va a su celda, donde conoce a sus compañeros, Raj, Jerome y Trougen, pero a ellos no les cae muy bien el novato. A la mañana siguiente, Danny sigue trabajando con Doc, quien le da algunos consejos para sobrevivir en Longmars. El primero de ellos es no meterse con Mank, uno de los presos más peligrosos, conocido por haber eliminado a 23 hombres solo con sus manos. Al final del turno, Danny es llamado a la oficina del director de Longmars, quien lo invita a entrenar a su equipo amateur. El equipo está formado por los guardias de Longmars, y el director espera ganar mucho dinero si el equipo destaca en este deporte. Temiendo ser castigado, Danny rechaza la oferta con la excusa de que hace mucho tiempo que dejó el deporte. De vuelta al comedor, Danny va a buscar su almuerzo, cuando de repente, uno de los presos llamado Ketch se enfrenta al novato. Acusa al jugador de haber entregado la victoria a Alemania, pero Danny no se intimida y le dice que se aleje. Esto solo enfurece aún más al preso, que se abalanza sobre el novato y ambos comienzan una pelea en medio del comedor. Rápidamente, los policías ordenan a todos que se comporten, pero cuando Danny le quita la porra a Aiter, Ratchet lo ataca con spray pimienta. Inmediatamente después, el jugador es llevado a la celda de aislamiento y se ve obligado a pasar el resto de la noche allí, como forma de castigo. Al día siguiente, el señor Burton llama a Danny al campo, donde se reencuentra con el director, quien, una vez más, le ofrece la oportunidad de entrenar a su equipo. De lo contrario, podría perder su libertad condicional y tendría que permanecer en prisión hasta el final de su condena. Una vez más, el jugador se niega y el director lo envía de vuelta a la celda de aislamiento para que reflexione sobre la propuesta. Minutos después, Massive va a la celda de Danny y le dice que ha pensado en una idea para que el director lo deje en paz. Sugiere que, en lugar de que Danny sea el entrenador, puede crear su propio equipo con los presos, para que sirvan de entrenamiento al equipo del director. A Danny le gusta la idea y pide hablar con el director, proponiéndole formar un equipo y disputar un partido amistoso, como forma de entrenamiento. El director acepta los términos y Danny convoca a Massive como su ayudante, para que pueda encontrar posibles jugadores. Este acepta y comienza a convocar a los presos, pero ninguno de ellos muestra interés. Massive sigue buscando y, mientras entrena pases en los pasillos, es abordado por el oficial Aiter. Aunque es uno de los presos más tranquilos, el policía siente un odio irracional hacia él y, sin motivo alguno, comienza a atacarlo. Massive pide ayuda a sus compañeros, pero ninguno se atreve a enfrentarse al guardia de la prisión. Sin embargo, al ver a su compañero siendo atacado cobardemente, Danny se abalanza sobre Aiter y lo empuja contra la pared. Inmediatamente después, el jugador pide ayuda para llevar a Massive al médico, pero en lugar de eso, los otros guardias aparecen y atacan a Danny. Tras recibir muchos golpes, el jugador es llevado de nuevo a aislamiento, donde se ve obligado a pasar varios días encerrado.
Finalmente, el jugador es liberado y, al llegar al patio de la prisión, es recibido por Raj, Jerome y otros presos, que se han quedado sorprendidos por su actitud contra Aether. Como agradecimiento por lo que hizo por Massive, todos aceptan formar parte del equipo de Danny. El jugador reúne al grupo en el campo y, junto a Massive y Doc, comienza a entrenarlos y a evaluar su rendimiento. La gran mayoría de los candidatos no tienen mucha habilidad con el balón, excepto Trougen, que demuestra tener un buen dominio y capacidad para ser goleador. Los entrenamientos continúan hasta que Nitro va a hablar con Danny y le pide ser su asistente, pero él le avisa que Massive ya ha asumido el cargo. Esto ofende al prisionero y, poco después, se dirige a un lugar escondido para hablar con el oficial Aether. Entonces se revela que Nitro es uno de los informantes de los guardias y delata a todos los presos que se salen de la línea a cambio de favores. Le promete al guardia que vigilará a Massive y planea tenderle una trampa a Danny. Nitro luego habla con Ketch, que todavía está furioso por la paliza que le dio el jugador, y le dice que vio a Danny reuniéndose con el señor Burton. Nitro sospecha que Danny está delatando a los presos al director de la prisión, y viendo la oportunidad de eliminarlo, Ketch decide ponerlo a prueba. Minutos después, mientras Danny termina de asearse en el baño, Ketch lo ataca por la espalda, y su compañero Chiv aparece a continuación, empuñando un cuchillo. El tipo le pone la hoja en la cara a Danny y le amenaza con sacarle un ojo por delatar a los demás presos. Danny intenta demostrar su inocencia, pero los presos siguen amenazándole, así que se defiende con un cabezazo a Ketch, seguido de un puñetazo a Chiv. Antes de que la pelea continúe, aparecen el señor Burton y sus hombres, y a pesar de la herida en la cara, Danny lo disimula diciendo que se la ha hecho al afeitarse. En cuanto se marchan los policías, Danny le devuelve el cuchillo a Chiv, demostrando que no es un chivato. Chiv y Ketch se sorprenden por esta actitud e incluso se ofrecen a jugar en el equipo de Danny. Además, como Chiv y Ketch forman parte de la banda de Charlie Saix, el jefe del crimen llama al jugador para hablar a solas. Por haber ayudado a sus hombres, está dispuesto a perdonarle el dinero que ha perdido si el equipo de Danny gana el partido contra el equipo del director. Sin embargo, el gángster también impone otra condición, que Danny pelee contra uno de sus hombres en una pelea amañada. La idea de Charlie es crear una trampa para que Danny gane la pelea y se gane la confianza del gángster frente a los demás presos. Sin otra opción, el jugador acepta, y su pelea será contra otro preso llamado Nick, esa misma noche. Mientras se prepara para la pelea, Danny le pregunta a Doc cómo ha conseguido aguantar tanto tiempo en la cárcel sin perder la cordura. El anciano le cuenta que fue veterano de guerra y que tenía en su casa restos de armamento del ejército. Un día, se peleó con un vecino y, como venganza, lanzó una granada dentro de su casa. El problema es que el tipo tenía familia y, con la explosión, todos murieron. La culpa se apoderó de Doc, y permanece en prisión, sabiendo que nunca obtendrá el perdón por ese terrible crimen. Los dos continúan la conversación, y mientras tanto, Nitro sigue obsesionado con castigar a Danny por haberlo rechazado de su equipo. El preso está en su celda, rayando un dibujo que hizo del jugador, cuando aparece Aether, en busca de más información sobre los presos. Sin embargo, Nitro está cansado de la vida en Longmars y quiere ser trasladado a una prisión de mínima seguridad. El policía le promete que lo conseguirá, pero antes Nitro deberá hacerle un favor muy importante. Mientras los dos conversan, Danny acude al desafío de lucha organizado por Saix, pero al llegar allí descubre que Nick se ha puesto enfermo. Por eso, el gángster ha llamado a otro preso, nada menos que a Ketch, para que ocupe su lugar. La pelea consiste en que los dos participantes se sienten en una mesa, con las manos atadas con cadenas. Con cada golpe asestado, el luchador debe beber un vaso de agua, y el que consiga golpear la cabeza de su oponente contra la mesa será el ganador. Tan pronto como los dos luchadores se posicionan, el juez autoriza al retador a comenzar, y Danny golpea a Ketch con un puñetazo en la nariz. Sin embargo, el adversario no se intimida y, al recuperarse del golpe, responde con un cabezazo, dejando al jugador aturdido. A lo largo de los asaltos, la pelea se vuelve más reñida, e incluso los policías apuestan por un ganador, siguiendo todo por las cámaras de seguridad. Danny intenta entonces dar otro puñetazo, pero Ketch lo esquiva y contraataca con un golpe en la cara. Después de varios golpes y muchos vasos de agua, Ketch se siente mal e intenta golpear a Danny, quien logra esquivarlo y le da con toda su fuerza. Con este golpe, Ketch cae de cabeza sobre la mesa y Danny es declarado ganador de la disputa. Gracias a esta victoria, Saix cumple su palabra y firma el acuerdo con Danny para que gane el partido. Pasa otro día y Danny tiene la formación de su equipo casi completa, pero durante los entrenamientos, los jugadores no saben cómo trabajar en equipo. Además, ninguno de los presos quiere ser portero,
y Danny necesita encontrar uno lo antes posible. Chip sugiere entonces llamar a Mank para ese puesto y lleva a Danny a su celda, que se encuentra en el pasillo más aislado de Longmars. Una vez allí, Danny le ofrece a Mank entrar en su equipo y, al descubrir que jugará contra el equipo de los guardias, acepta sin pensarlo 2 veces. Ahora que la formación está lista, los entrenamientos continúan en la prisión, mientras el señor Burton prepara al equipo de los guardias en una cancha profesional. Durante una de las sesiones, Danny decide cambiar un poco las cosas y le pide a Chip que hable sobre los movimientos prohibidos. El tipo entonces le pide ayuda a Mank para hacer demostraciones, y Billy, un preso paranoico, se ofrece como voluntario para impresionar a Danny. El problema es que, cada vez que Chip menciona un movimiento, Mank decide mostrarlo en la práctica. Debido a esto, Billy comienza a recibir varios tipos de ataques, para que todos los jugadores sepan lo que no deben hacer en el partido. Después de esa lección, Doc dice estar orgulloso de Danny por la forma en que ha liderado a los presos. El jugador se alegra por ello, pero, cerca de allí, Aether y Ratchet conversan en secreto, y el guardia dice tener planes para el jugador. Aether acude entonces a Nitro para cobrarle el favor, y el prisionero utiliza su habilidad para montar una bomba. Al día siguiente, Danny es convocado a una reunión con Saix, que ha obtenido información confidencial que puede ayudarles a asegurar la victoria. Sin embargo, tan pronto como Danny sale de su celda, Nitro irrumpe en el lugar y coloca la bomba dentro de su armario. Sin tener idea de lo que está pasando, el jugador participa en la reunión, pero se da cuenta de que dejó sus notas dentro del armario y va a buscarlas. Sin embargo, Doc se ofrece a ir, ya que necesita ir al baño antes. El anciano coge las llaves y, al final de la reunión, Jerome finalmente pregunta por qué Danny entregó el penalti en ese partido. Después de años ocultando la verdad, revela que, con el éxito en el deporte, terminó perdiendo el control y comenzó a derrochar toda su fortuna. Sin embargo, en un momento dado, pasó a deber mucho dinero a los prestamistas, y estos lo amenazaron para que fallara el penalti a cambio de perdonarle la deuda. Danny falló el tiro a propósito y aún hoy se siente culpable por ello, ya que la fama y la fortuna le hicieron olvidar el verdadero significado del fútbol. Irónicamente, ha acabado aprendiendo esto ahora, durante su estancia en prisión y con la ayuda de sus compañeros, especialmente Doc. Desgraciadamente, en cuanto su amigo sale del baño y se dirige a la celda, abre la caja fuerte de Danny y recibe el impacto de la bomba. Tras esta tragedia, Nitro habla con los guardias para recibir su recompensa y, tal y como Aether prometió, el preso será trasladado. Sin embargo, el hombre descubre que, en lugar de una prisión de mínima seguridad, será trasladado a una institución psiquiátrica, donde pasará el resto de su vida. Furioso, Nitro intenta atacar al guardia, pero es inútil, y lo llevan en la furgoneta a su nuevo hogar permanente. De vuelta en Longmars, Danny y los demás acuden al funeral de Doc y, a pesar de todo, el jugador se alegra de que su amigo por fin sea libre. Pasan más días y llega el momento del gran partido entre el equipo de los presos y el equipo de los guardias. Al llegar al vestuario, Danny da un discurso motivador a los jugadores, diciéndoles que con este partido comienza un nuevo capítulo en sus historias. A continuación, Charlie entrega a los jugadores una caja con el último regalo de Doc. Entonces, saca de ella los uniformes del equipo, que ha recibido el nombre de Mean Machine. En ese mismo instante, el señor Burton también prepara a su equipo y les refuerza la importancia del partido de hoy, ya que la derrota no es una opción. Finalmente, los dos equipos entran en el campo de la prisión, donde el director, junto con el gobernador y otros invitados, esperan en las gradas. Al otro lado, los presos siguen todo por la radio, animando a Danny y a su equipo para que consigan la victoria. Con todos en sus posiciones, Danny reúne al equipo por última vez y les pide que aprovechen esta oportunidad para demostrar su valía. Finalmente, el árbitro autoriza el inicio del partido, con Raj pasando el balón a Danny, que intenta hacer un centro a Trougen, pero el jugador es empujado por el equipo contrario. Por ello, el árbitro pita falta y Trougen lanza un tiro libre en el área contraria, con Ratchet apresurándose a controlar el balón con la cabeza. Sin embargo, Ketch derriba al hombre con un empujón y, sin que nadie se dé cuenta, pisa la pierna del guardia, que siente la lesión. A pesar de esta desventaja, el equipo de los guardias toma posesión del balón y, en una jugada de ataque, el señor Burton lanza un tiro hacia la portería. Afortunadamente, el balón pasa de largo y se convierte en un saque de puerta para el Mean Machine. Después de que el balón vuelve al campo, Danny intenta una jugada individual, pero recibe una entrada de Mr. Burton. El árbitro vuelve a pitar falta y, para vengarse de los guardias, Danny chuta a propósito hacia una zona muy dolorosa, golpeando a Ratchet, que cae al suelo sin fuerzas para levantarse.
El partido continúa y los jugadores dejan de lado las reglas, golpeándose unos a otros en cada jugada. El ambiente se vuelve cada vez más tenso y, en otra jugada peligrosa, el señor Burton consigue regatear al portero Mank y vuelve a chutar hacia la portería. Por suerte, Chip consigue deslizarse por el campo e impide que el balón entre, lo que solo frustra aún más al director. A 23 minutos del final de la primera parte, ninguno de los equipos ha conseguido marcar un gol, pero los guardias no se rinden e intentan otra jugada de ataque. Sin embargo, Ketch interrumpe la jugada, tirando de la camiseta del jugador contrario y derribándolo al suelo. El árbitro marca otra falta y le da el tiro al equipo del señor Burton, que tiene la oportunidad de acertar el lanzamiento y aumentar el marcador. En cuanto el árbitro pita, el señor Burton lanza el tiro libre y el balón golpea la barrera, elevándose y llegando lentamente a la portería. Mank se prepara para la defensa y, por un momento, su maldad vuelve a aflorar y comienza a alucinar, atacando ferozmente a todos los jugadores con sus manos. Por suerte, el prisionero se controla y defiende limpiamente el balón, lanzándolo de vuelta al campo. Trojan recupera el balón y, tal y como hizo en los entrenamientos, inicia una jugada individual, regateando a los jugadores y llegando al área contraria. Pero esta vez sigue los consejos de Danny y juega con el equipo, cruzando el balón al otro lado del campo. Raj está listo para intentar un remate de cabeza, pero acaba resbalando en el campo, por lo que Danny aprovecha la oportunidad y, con un tiro a la primera, marca el gol que abre el marcador. Todos los presos se vuelven locos, mientras que el director se enfurece ante la vergüenza de ver cómo su equipo encaja un gol. Tras este momento, se reanuda el partido, pero Mank decide salir de la portería y coge el balón, corriendo hacia el área contraria. De repente, uno de los guardias lo derriba y, una vez más, tiene que controlar su ira, pero le advierte al jugador que no vuelva a hacerlo. Esta falta solo hace que el partido se vuelva aún más reñido y, de repente, uno de los guardias le da un puñetazo a Ketch, lo que desencadena una pelea generalizada dentro del campo. Incluso los comentaristas comienzan a pelear entre sí, lo que obliga al árbitro a dar por terminado el partido, segundos antes del final de la primera parte. Con todos de vuelta en el vestuario, el director habla con el señor Burton y le advierte a él y al resto de guardias que esto no es solo un partido amistoso. Este partido va a decidir el empleo de todos ellos, así que más vale que se lo tomen más en serio. Después de regañar a su equipo, el director se dirige al vestuario del equipo rival y llama a Danny para hablar con él, diciéndole que debe entregar la victoria, tal y como hizo en el partido contra Alemania. Danny se niega, pero el director le advierte que, antes de ser trasladado, Nitro escribió una confesión sobre la muerte de Doc. En ese mensaje, dijo que Danny envió a Doc a su armario, lo que lo convertiría en cómplice, aumentando su pena a 20 años. Ante esta situación, Danny no tiene más remedio que entregar el partido, y al volver para la segunda parte, empieza a fallar los tiros a propósito. El equipo se queda desconcertado con esta actitud, pero siguen con el partido, hasta que Raj recibe un golpe de uno de los guardias. El preso se enfurece y le da un puñetazo en la cara al hombre, pero el árbitro lo ve todo y lo expulsa con una tarjeta roja. Ahora, con solo 10 jugadores, el equipo tiene dificultades para hacer frente al equipo contrario, pero en una jugada de ataque, Mank recupera el balón y comienza a correr por el área. En lugar de intentar jugar solo, pasa el balón a Trojan, que utiliza su habilidad y esquiva a todos los guardias. Al llegar al área, centra para Ketch, que con un disparo aumenta el marcador a 2-0. El Mean Machine está a punto de ganar, pero Mank se emociona y, al coger el balón, empieza a lucirse en el centro del campo. Debido a esto, uno de los guardias toma posesión del balón y marca un gol, reduciendo la diferencia en el marcador a 2-1. Este error desanima al equipo, que empeora cuando Danny finge recibir una falta, solo para ser expulsado del campo. Sin embargo, el equipo no tiene jugadores suplentes y se queda con solo 9 en el campo, lo que deja su defensa abierta y el equipo de los guardias logra empatar con otro gol. Massive se da cuenta de que algo le pasa a Danny, pero este se niega a decir qué ha pasado. El partido continúa y el equipo de los presos se desorienta por completo, mientras que el director celebra que la victoria está cerca. Ante esta situación, Danny decide arriesgarlo todo y vuelve al campo, dispuesto a conseguir la victoria. Los jugadores, sin embargo, comienzan a dudar de él, pero el capitán hace todo lo posible por recuperar la confianza, esforzándose al máximo para hacerse con el balón. En una jugada de ataque, los guardias intentan marcar el gol, pero pierden el balón y los presos aprovechan la oportunidad para darle la vuelta al marcador. Sin embargo, Mank vuelve a emocionarse y se lanza a atacar al guardia que le ha hecho una falta, tirándolo al suelo y pisándole las piernas. En ese mismo instante,
El equipo de los presos consigue avanzar en el campo y marcar el tercer gol, pero el árbitro lo anula por la falta cometida por Mank. El señor Burton lanza entonces el tiro libre, pero Mank consigue defenderlo y cruza el balón a Danny, que lo recibe prácticamente solo en el campo. El jugador corre entonces hacia el área contraria y, a pesar de ser derribado por el portero, Danny se levanta y avanza hacia la portería. Sin embargo, en lugar de marcar, pasa el balón a otro jugador, nada menos que Billy, quien, para sorpresa de todos, chuta el balón y marca el gol de la victoria. Todo el equipo se reúne para celebrar junto a Danny, que por fin ha conseguido redimirse en el deporte. Tras la celebración, el director habla con el jugador y le dice que se arrepentirá de ello, y luego ordena al señor Burton que encierre a Danny en aislamiento por el resto de su vida. Sin embargo, el supervisor se niega a obedecer y felicita a Danny por la victoria en un partido justo. Finalmente, Danny le entrega el balón del partido al director y regresa a la prisión, con la certeza de que tomó la decisión correcta y, al menos por unos minutos, les dio a los presos la oportunidad de sentirse libres gracias al fútbol. ¿Qué te pareció esta película? Déjanoslo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete para ver más resúmenes de películas. Hasta la próxima.